Boker Tov a todos. Vamos a empezar hoy, Be'ezrat Hashem. Vamos a conocer un concepto que le llamaremos llegar a la raíz, llegar al Ijud. Nos ayudará eso, uno, para entender las cosas de la vida; dos, llegar al Emet, a la verdad; tres, incluso eliminar decretos o dar a los decretos fecha de caducidad. Para eso vamos a establecer el término Shoresh y Anafim. Anafim son raíces, ramas. Cuando uno observa un árbol y le ve nada más desde su mitad para arriba, ve ramas dispersas, que una tira a la derecha, otra a la izquierda, una media curva para abajo y otra tiran para arriba. Si analizará cada rama por sí sola, podrá llegar a conclusiones equivocadas. ¿Cuándo entenderá que se trata de un árbol? Cuando vea el tronco y ese punto en el tronco donde se dispersaron las ramas. Dispersaron las ramas. Daremos otro ejemplo. Lo aleno, una persona camina o vive en un barrio y se entera que en la esquina tal venden droga. 2 cuadras a la izquierda hubo un asalto. 6 cuadras a la derecha un asesinato. El policía que quiera averiguar qué está pasando, si agarra cada caso por aislado, podrá quizás resolverlo, pero no llegó al Emet, a la verdad. Pero si profundiza mucho, quizás llegará a la conclusión que hay aquí una mafia, un jefe de mafia, que sus soldados en esta cuadra hicieron A, en la otra B y la otra C. Llegando a la raíz, entiendes las diversas ramas. Traemos otro ejemplo. Uno observa un ataque militar. Si observa nada más la aviación, ve un panorama. Si observa los marinos, ve otro panorama. Ve a la infantería, ve otro panorama. ¿Cuándo se entiende la estrategia de la batalla? Únicamente cuando llega uno a la oficina, al gabinete de seguridad o a la mente del... Sí, en hebreo sí, muchas gracias. A la mente del general. En esa mente que hay, ¿cómo llamaremos a esa mente? Estrategia. La raíz de todos los hechos que vemos. Los hechos son aislados, pero están conectados a una raíz. ¿Hasta aquí estamos bien? Una de las mitzvot que tenemos como Yehudim
si no me equivoco es la segunda mitzvah, se llama Ihud Hashem. ¿Qué es Ihud Hashem? En lo literal, la primera mitzvah, ¿cuál es? Creer en Dios. La Amin Bashem. Creo en Dios. La segunda, ¿cuál es? Ihud Hashem. ¿Cuál es la diferencia entre creer en Dios y unificar a Dios? ¿De qué palabra viene Ihud? De unir. Pero no puedo unir cosas en Dios. O sea, Él es uno. Ihud es unir, pero no cuadra la palabra unir en Dios. A menos que traduzcamos Ihud como Ejad, unicidad. ¿Y la otra cuál sería? Unificación. Unidad. O el único. No. Una es, Él es único. Ihud de Ejad. Y la otra es Ihud de unir. Por ejemplo, el hombre y la mujer se casan y después hay Ihud. ¿Qué es Ihud? Que agarro dos cosas, una se llama hombre, la otra se llama mujer, y los junto a los dos. ¿Ese término le puedes usar en Dios? No. Ihud Hashem. No. Entonces, ¿cómo traduces Ihud? ¿Cuál es la mitzvah de Ihud? Otra vez, si lo traduces que Dios es Ejad, está bien, ya entendí. Pero si usted usas el término Ihud, juntar entre varias cosas para entender lo que es Dios, entonces, ¿qué partes debo de juntar para entender a Dios? Para eso la Kabbalah explica que Ihud Hashem significaría cuando yo junte y entienda que Hashem y Elohim es el mismo. ¿Entre qué y qué junté? Dos características. Muy bien. Junté dos características de Hashem, dos comportamientos de Dios, y llegué a la conclusión que salieron del mismo. Eso se llama Ihud. Llevémoslo a más allá. Aristóteles opinaba que Dios no creó el mundo, sino que de la misma forma que entendemos que Dios no tiene un principio, pero así empezamos, o sea, hay Dios y Él hizo, y no indago quién le hizo, de dónde vino, cuál es su inicio. Así la materia, dice Aristóteles, no tiene inicio. Los dos se encontraron. No sé el inicio de la materia y no sé el inicio de Dios. Simplemente Dios encontró la materia y hizo el mundo. De paréntesis, ¿por qué Aristóteles opinaba así? ¿Para degradar a Dios o para darle honor a Dios? Suena como degradar, pero no es así. Lo que Aristóteles quería decir, que si hay fallas en el planeta, como terremotos, tsunamis, huracanes, etc., no es su culpa. Es lo que él encontró, es la materia que había. Ni modo, di gracias que con una materia tan defectuosa logró hacer lo que hizo. Así explicaba Aristóteles. ¿Cuál es nuestra tarea, nuestro propósito como Yehudí? Lo que dice el Rambam. No existe dos inicios. Hay un solo inicio, que se llama Dios, y de él salió todo. Muy bien, si es así, para que Dios crea todo lo que vemos, lo primero que debería de hacer que es separar las cosas. Separar entre espiritualidad y material, entre cielo y tierra, entre flores y pájaros, entre perro y lobo, separar entre persona, hombre y mujer, separar. La separación que hace crea un mundo. El mundo es ramas. Una rama es animales, otra rama es vegetales, otra rama es ángeles, otra rama es humanos, así, ramas.
Y aquí llega tu visión. De ver todas las cosas por separada o intentar profundizar y llegar a la raíz de las cosas y darse cuenta que todo viene de un punto. Si vives las ramas, vives del mundo de la mentira. ¿Qué es mentira? Cuando veo las cosas parcialmente sería por separado, es mentira. Parte de la verdad, o sea, Medias verdades es mentira. Pedazos de verdad. pedazos de verdad, verdad es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque la verdad es únicamente cuando veo el todo, como lo indica la palabra emet, la primera letra del abecedario, la mem de la mitad y la taf del final. Únicamente cuando veo el principio, medio y final y logro juntar todo, llegué al emet. El detective, ¿cómo llegó al emet del problema en la zona? Cuando llegó a la cabeza de la mafia. Ahí entendió que tiene que ver la violación, el asalto, la droga, todo vino de la misma. Cuando tú quieres llegar al emet, vete más allá de lo que ves. Pero las raíces están ocultas, papá. No, raíz aquí sería más fácil de traducir como tronco. Raíz no. No raíces de debajo de la tierra, tronco. El tronco une todas las ramas. Busca el tronco en la vida. Entenderás las cosas mejor. Vamos a ver un ejemplo práctico. Shalom Bait. En un hogar, ¿quién está? Está el hombre y está la mujer. Dos mundos, dos mentes, dos formas de pensar, dos diferentes incluso biológicamente, especialmente biológicamente. Cuando lo veo así, ¿qué veo en una casa? Dos. La mitzvah de Ihud entre hombre y mujer, ¿qué me indica? ¿Qué es Ihud? ¿Qué es unión? No es tener relaciones. Armonía. Es entender, como dice el Arizal, que los dos vienen de una sola alma. Que una parte vino como hombre, la otra parte vino como mujer. Y para lograr hacer o alcanzar la perfección, cada uno tomó otro rol en la vida. Rol de mitzvot, rol de hogar. Si lo veo como separado, peleo. Pero cuando llego a la raíz, ¿qué descubro? Que hay aquí un solo ente con dos manifestaciones, con dos cuerpos. Cuando uno llegue a eso y lo entienda y lo viva, pelear con la pareja sería como pelear contigo mismo. Eres bipolar. Está bonito, pero imposible. Está bien. Por lo menos hablamos en teoría las cosas. La práctica ya veremos. Pero entendimos la idea cómo es. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es llegar a Olam Emet estando en Olam Sheker. Este mundo se llama alma de Shikra, el mundo de la mentira. ¿Por qué este mundo se llama el mundo de la mentira? ¿Por qué? Está ocultado todo. Porque vemos la rama, ¿no? Porque vemos ramas. Entonces no conecto entre fulano y mengano. Todo me parece separado. Al ver todo por separado, vivo el mundo de la mentira. ¿Cuál es la dificultad más grande en el mundo de la mentira? Encontrar el tronco. Llegar a la verdad, encontrar el tronco. ¿Y dónde está el tronco? ¿Dónde está el nudo que une todos estos hilos? El mundo del cielo se llama Olam Ha-Emet. El Emet está allá, el Sheker está aquí. Cuando veo el mundo con visión humana, visión separada,
Lo único que veo es mentiras. ¿Qué es decir mentiras? No entiendo cómo funciona, no entiendo el emet. ¿Tendría yo que elevarme a las raíces de todas las cosas, al tronco de todas esas cosas, y de repente veo que las cosas vienen de lo mismo? Por lo tanto, ¿qué es Yihud Hashem? Entender que todo viene. Vamos a ponerlo así. Ramas, muchas ramas, 100 ramas, que vienen de un tronco que se dividió en 2 ramas grandes, ¿ok? Un tronco, 2 ramas grandes, y esas 2 ramas están llenas de ramas, ¿ok? ¿Qué tengo que entender cuando empiezo de la copa del árbol? Ven más abajo. Que hay muchas cosas, y las 2 cosas vienen de una sola raíz. ¿Qué quiere decir? El árbol, ¿quién le hizo? Dios. Y la ave que vuela en él, Dios. ¿Y ese quién lo hizo? Dios. ¿Y ese que lo hizo? Dios. Todo es Dios. No como Aristóteles dijo, todo es de Dios. Pero también cuando llego al punto donde se divide el tronco en 2, encuentro, Barminan, 2 dioses. El Dios bueno y el Dios malo. El Dios que premia y el Dios que juzga. Muchas religiones que hicieron al ver eso, ok, hay un Dios bueno y hay un Satanás. Hay un bueno y hay un malo. A veces gana este, a veces gana este. A veces este te manda regalitos y a veces te manda palos. ¿Cómo se llama eso? Mentira. Sheker. ¿Por qué es Sheker? Porque los dos tienen el mismo tronco. Porque los 2 también salen del mismo tronco. Hashem, Yud Ke Vav Ke, simboliza bondad. Y Elohim, dijimos, simboliza justicia. ¿Y cuál es la mitzvah de Yihud? Shema Israel. Hashem, Eloquenu, es decir, sea que se comporte como Hashem, sea que se comporte como Eloquenu, Hashem Echad. Entonces, cuando uno llega a la conclusión que el mismo que me mandó la Parnasá, el mismo que me hizo encontrar un diamante en la calle, es el mismo que me chocó el coche, acaba de hacer Yihud. Eso es Yihud. ¿Qué es Yihud Hashem? Atribuir todos los eventos, acontecimientos, a una sola raíz. Vamos a ver ese concepto en estudio. ¿Cuántas veces vemos tantas diferentes opiniones en la Torah, en la halajá? En mi celular, ¿dónde está? Hay varios que están aquí. Muy bien. ¿Sí? Acuérdame lo que lo dejé ahí. No, creo que está ahí. Otra vez. Uno lee halajá. Kasher, taref. ¿Se puede? No se puede. Torah, halajá, Kabbalah, Musar, Gemara, Mishnah. Hay una frase que dijo justamente, según el Marsha, Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua tuvo una discusión con Rabban Gamliel. Rabban Gamliel era el rabino principal. Rabbi Yoshua opinaba diferente. Rabban Gamliel se enojó con él, total. Los dos se salieron del Bet Midrash. Rabban Gamliel quitaron del puesto, Rabbi Yoshua se... Dice así: Shema Yomar Adam, Aech ani lamed Torah meata. Vendrá una persona y dirá: ¿cómo estudio yo Torah? Es imposible estudiar. Frases conocidas. Este permite, este prohíbe.
Este te dice se puede, este dice no se puede. ¿Qué contesta Rabbi Yoshua? Talmud Lomar. Aquí Talmud Lomar sería bonito. Aprende a decir, Tilmad Lomar. Todo nitnum miroe echad. Todo eso se entregó de un pastor. El echad netanam. Parnas echad amaram. Un solo Dios lo entregó. Un solo Parnas, Moshe Rabenu, lo enseñó. Mi pi adon kol hamaasim baruch hu. Dichtiv, vaidaber Elokim et kol hadevarim haele lemor. ¿Qué quiso enseñarnos? No te asustes cuando veas muchas ramas en la Torah. Todas vienen de una sola raíz. Como está escrito claramente en la Gemara sobre la Mahloket de Bet Shammai y Bet Hillel. Estos decían se puede, estos decían no se puede. Salió una voz divina y ¿qué dijo? Elu ba'elu divrei Elokim haim. Estos y estos son verdad. ¿Cómo puede ser verdad? ¿Qué puede ser? ¿Cómo dices que los dos son verdad? Uno aquí está equivocado. La respuesta en base a lo que estudiamos hoy, ¿cuál es? Viéndolo con ojos terrenales. ¿Qué veo? Diferencias. Pero cuando profundizo y llego a la raíz, ¿qué veo en la raíz? Todo un... Vamos a ver eso prácticamente cómo es posible. Bet Shammai te dice se puede, Bet Hillel dice no se puede. Pero ¿se puede o no se puede? También los dos. Es como aquel que vino al juez, le dijo, juez, yo creo que yo tengo razón. Así pasó. Le dice el juez, la verdad que tienes razón. Viene la contraparte y dice, no. Lo que ocurrió era así. Dijo el juez, tú también tienes razón. Vino un tercero y dijo, juez, ¿cómo puede ser que este tenga razón y este tenga razón? Dijo, tú también tienes razón. ¿Qué quiere decir? Le voy a dar un ejemplo práctico. Vengo yo y le digo a mi hijo, tráeme un vaso de agua. Pues de repente le veo que está un poco flojo, cansado, incómodo. Ya estaba en la cama, tiene que levantarse, bajarte un vaso de agua. Y le digo, ¿sabes qué? Déjalo, no quiero un vaso de agua, no lo traigas. ¿Cómo cumplirá el hijo kabed et avija veit imeja? ¿Trayendo o no trayendo? No. Me aparece en el juez. Cada cosa tiene su tiempo. ¿Trae o no trae? Cuando le dijiste trae, tenía que ir. Si ya no, ya le dijiste no, entonces ahora ya no. ¿Cuál es la discusión? ¿Saben? La voluntad mía, ¿cuál es? Tomar agua. La orden mía, ¿cuál es? No. La orden mía al final, ¿cuál es? No me lo traigas. ¿Cómo cumple el hijo ahorita? La voluntad del papá. Kabed et avija veit imeja. ¿En base a la voluntad o en base a la orden? ¿Entendieron? ¿Entendieron la pregunta? ¿En base a la voluntad o en base a la orden? Esa es la Mahloket de Bet Shammai y Bet Hillel. A veces la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que seas más meticuloso. Que hagas las cosas bien. Pero de repente te ve con una flojera encima. Sí, ¿sabes qué? Ya, mutar. Bet Hillel, ¿qué dijeron? La orden al final, ¿cuál es? No traigas agua. Bet Shammai, ¿qué dicen? Sí, pero la voluntad, ¿cuál es? Entonces, ¿qué quiere decir? Los dos tienen razón. Uno nada más observa la voluntad y el otro que ve la orden. Es una forma de decir cómo yo llego a una raíz y entiendo las cosas mejor. Los dije al principio de la clase que si llegamos a las raíces eliminaremos decretos. Perdón, no, un minuto. Una frase más. Entonces, al estudiar Torah, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es un bonito estudio? Dice Rabbi Yeshua.
Af ata. Ase oznecha kafar keset. Ukne lecha lev mevin. Lishmoa et divrei hametamim ve divrei hametaharim. Et divrei haosrim ve divrei hamatirim. Et divrei haposlim et divrei hamachshirim. Haz tu oído kafar keset. Un recipiente. Que sabe escuchar la opinión que dice mutar y la opinión que dice asur. No, en otras palabras, agrego un poquito más, aprende a estudiar halajá y musar, mézclalo con un poquito de Kabbalah, ponle un poquito de ponle un poquito del otro, y haz de todo uno. Porque en verdad lo más bonito en el estudio es cuando juntas entre conceptos que parecen diferentes y de repente esta Gemara tiene que ver con este Midrash y se complementa con este Pasuk. ¿Cómo? La frase bonita es: busquen siempre el río de Edén y no los 4 ríos del jardín de Edén. ¿Entendieron? ¿Qué dice la Torah? Y un río salía de Edén, sale de Edén, y de ahí se separa en 4 ríos para regar el jardín de Edén. Ese concepto es un concepto de todas las cosas en la vida. ¿Qué ves en el jardín? 4 ríos. ¿Qué no sabes? Que todos ellos vienen de una sola causa. Viene de un solo manantial. ¿Ves? Pshat, Remesh, Drash, Sod. Todo viene del mismo. ¿Cuándo harás Ihud en el estudio de Torah? Cuando agarres un Pshat, le agregues un poquito de Drash, una sal y pimienta de Remesh, una profundidad de Sod, acabas de hacer Ihud. Acabas de llegar al río de Edén. Tomar las cosas por separado según estaba leyendo, es el secreto de la Avdalá. Avdalá, el término de Avdalá, ¿cuál es? El término de Avdalá, la palabra Leavdil. ¿Leavdil qué es? Separar. ¿Sí? Hay que separar. Hay cosas que hay que separar y entender, eso se puede, eso no se puede. ¿Sí? Pero hay cosas que hay que unir. Especialmente cuando se trata de cosas espirituales. Por eso, en Avdalá, la ley es agarrar 2 velas y juntarlas para que sea una sola llama. 2 mechas y juntarlas para que sean una sola. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales hay la llama del niglé, de lo revelado, y hay la llama del nistar, de lo oculto. ¿Cuál es tu misión? Juntar. Hay la llama de Hashem y hay la llama de Elohim. ¿Cuál es tu misión? Juntarlos. Ejemplo. Un ejemplo. El mensaje está en Berajot. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, y etcétera, lo que venga. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es Baruch? Baruch viene la palabra leavriach. Leavriach es agarrar una rama y pasarla, injertarla. En el halajot de Kilaim hay una prohibición de injertar a través de abraja. Baruch es injertar. ¿Qué voy a injertar? ¿Entre qué y qué? Baruch ata Hashem Elokeinu. Voy a juntar, voy a hacer Kilaim, voy a hacer abraja, voy a hacer injerto entre Hashem y Elohim. Por eso cuando se dice Baruch ata Hashem, ¿qué se dice? Baruch Hu u Baruch Shemo. Bendito Él y bendito su nombre. Él es su esencia. Yud Ke Vav Ke, bondad. Su nombre,
es de Elohim. Es la forma que él se manifiesta. Bereshit bara Elohim. ¿Entre qué y qué voy a hacer Abraha? Injerto entre Hashem y Eloquenu. Baruch Hu o Baruch Shemo. ¿Cuánto suma Hashem? 26. Elohim. No, perdón. ¿Cuánto suma? Un minuto. Y la palabra Hashem, Baruch ata Hashem, ¿cómo se escribe? Ahí en ciertos sidurim lo trae. Sí, te pone Yud Ke Vav Ke, y en la última Ei te pone Adnut. Es decir, ¿cómo se escribe y cómo se lee? ¿Cómo se escribe? Yud Ke Vav Ke. ¿Cómo se lee? Adnut. Yud Ke Vav Ke, bondad. Adnut es como Elohim. ¿Qué voy a hacer? Injertar entre los dos, entre Baruch Hu y Baruch Shemo. ¿Cómo lo escribo y cómo lo leo? ¿Qué contestó al final? Amén. ¿Qué es amén? La suma de 26 y 65. De Hashem y de Adnut. Porque ¿qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Ihud. Vine a hacer una mezcla y aclarar que las cosas en la vida vienen del mismo siempre. Hashem, como se lee y como se menciona. Perdón, cómo se escribe y cómo se menciona. De tal forma que de una sola raíz, incluso según algunos jajamim, físicamente así es, el cuerpo y el alma no vienen de dos lugares. Según Aristóteles, ¿de dónde viene el cuerpo? De la materia que existía. ¿Y de dónde viene el alma? De Dios que existía. Y nada más se juntaron dos cosas: cuerpo y alma. ¿Cómo se llama eso? Fíjense qué mundo al revés creó Aristóteles. Creó una raíces separadas que se unieron. ¿Alguien me está escuchando? Sí, en vez de un tronco que salen dos, de dos salen... Aristóteles, ¿qué hizo? Puso dos fuentes, que esas dos fuentes se juntaron en un ser. ¿Y la Torah qué dice? Al revés. Una sola fuente que es Dios, que de él se modificó una parte espiritual para ser almas, y de él se solidificó una parte de él para ser materia. Entonces el alma y el cuerpo, los dos vienen del mismo punto. ¿Entendimos la diferencia? Así que el cuerpo y el alma, ¿qué es? Los dos vienen de lo mismo. No hay pelea entre los dos. Solo que uno, o sea, no hay pelea en la raíz. Solo que uno viene para una misión y el otro viene para otra misión. Y tu misión es ¿cuál? Juntar los dos para lo mismo. Igualito como hombre y mujer. Los dos vinieron de la misma raíz, de la misma alma. Solo que uno en cuerpo femenino y uno en cuerpo masculino. ¿Cuál es la misión? Trabajar juntos. Nunca entenderás cómo hay que trabajar si no llegas a la raíz. Y entender que los dos servimos al mismo capitán. En un libro de Rav Zamir Cohen leí una pregunta interesante. ¿Quién manda en la casa? ¿Quién debe de mandar en la casa? No la realidad. En teoría. ¿Quién debe de mandar en la casa? ¿El hombre o la mujer? En otras palabras, ¿quién es el rey de la casa? ¿El hombre o la mujer? Siempre decimos el hombre. Ellas dicen otra cosa. El Rav Zamir dice algo maravilloso. Ninguno
Solo que el hombre es ministro de asuntos exteriores, la mujer es de asuntos interiores, y los dos sirven a un rey, que es Dios. A un rey, que es la alma de ellos en su inicio, en su raíz. Aquí no hay reyes. Y él pone la regla. Aquí hay dos sirvientes a una sola causa. ¿Cuándo nos peleamos quién es el rey o quién manda? Cuando vivimos el mundo de la mentira, el mundo de las ramas, el mundo de la confusión, el mundo de las separaciones, donde tú eres una cosa y yo soy otra cosa. No hay diferencia entre cuerpo y alma. Los dos vinieron a hacer un trabajo. Solo que cada uno en otro terreno, pero los dos deben de andar de la mano. Ese concepto maravilloso está en el árbol de la sabiduría del bien y del mal y el árbol de la vida. Que todos pensamos que son dos árboles. Habían dos árboles en Gan Eden. Uno se llama el árbol de la vida, el otro se llama el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Pero la Torah no dice eso. ¿Qué dice la Torah? Vaita Hashem. ¿Qué dije? Gan Be'eden. Se me fue el pasuk ahorita. Y le dijo Dios a Adam Arishon: Mikol etz agan ajol tohal. Come de todos los árboles. Umeetz. Pero habla en singular. Dice el Zohar: un solo tronco, que las ramas que tiran a la derecha se llaman el árbol de la vida, y en las ramas que tiran a la izquierda se llaman el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Es decir, ¿sí? Una parte se llama el árbol de la vida, y la otra parte se llama el árbol de la sabiduría, pero es un solo tronco. ¿Cuál es la diferencia entre separar los árboles y unirlos? Para entenderlo, demos nombres y apellidos a esos árboles. El árbol de la vida hace alusión a la neshama, que es la vida de la persona. Y el árbol de la sabiduría hace alusión al cuerpo. Etzadat, inteligencia, análisis, quiero, no quiero, me gusta, amargo, bueno, malo, dulce. ¿Por qué camino votó Adam Arishon? Por el camino del cuerpo y no por el camino del alma, de la vida. Y por eso Dios se molestó. Eres de cuerpo y alma, ¿por qué das preferencia al cuerpo? Da la preferencia al alma. Pero, ¿qué quiso decir el Zohar? Pero no te olvides nunca. Esos dos árboles, esas dos cosas vienen de un solo raíz. Tú no eres dos personas. Tú eres una luz dividida en dos términos. Un término que se llama alma y un término que se llama cuerpo. Pero vienes de la misma raíz. ¿Y por qué tiene que decidir él? O sea, Por el libre albedrío. Es el libre albedrío de la persona. Y eso es el término maravilloso, creo, que usa Jajamim. Mahloket leshem shamayim. ¿Cuál es el término Mahloket leshem shamayim? Mahloket, ¿qué es? Mahloket, ¿qué es? Mahloket es ramas. Divisiones. Tú opinas algo, tú opinas otra cosa, eso se llama Mahloket. ¿Cómo se resuelve Mahlokot? Leshem shamayim. Leshem viene la palabra lesham. Lesham es ve para allá, ve allá. Leshem shamayim, ¿qué quiere decir? Ve al cielo. Estoy discutiendo contigo un tema. ¿Qué es que vaya al cielo? ¿Qué término vete al cielo? Vete a la raíz y entenderán que no hay mahloket. Es más, ¿qué dice la Mishnah? Es lo mahloket leshem shamayim. Hay mahloket leshem shamayim y hay mahloket no leshem shamayim. ¿Qué es mahloket no leshem shamayim? Es decir, cuando yo quiero una cosa y tú quieres otra cosa y nos separamos. ¿Qué es leshem shamayim? Discuto contigo para llegar al emet.
discuto contigo para llegar a la verdad. El emet, ¿dónde está? Dijimos, en el Shamay. Eso se llama Machloket, Leshem Shamay. Pienso que es así. Ojalá que nos hemos equivocado, pero es un perush bonito, ¿no? Leshem Shamay. ¿Cuál era la idea de discutir? Cuenta la Gemara que Rabbi Yohanan, conocen esa historia, la cuento rápido. Rabbi Yohanan hizo volver en Teshuvah a un alumno, Rish Lakish. Rish Lakish. ¿Quién era Rish Lakish? ¿El Capona? ¿El Capone? Al Capone. ¿Cómo? El Chapo, dicen aquí. Ok. Hay que actualizar. Actualizar, ok. El tipo era, como dicen aquí, el Capone, Chapo, mi suegra, persona así. Total. Volvió a Teshuvah. Se hizo Talmid Jajam de los más grandes. Se hizo Talmid Javer, alumno amigo. Casi a la par de su rabino. Cuenta la Gemara que Rabbi Yohanan decía una alajá, se levantaba Rish Lakish y empezaba a discutir y decía, no, Jajam, no estoy de acuerdo contigo. La Gemara dice lo contrario, el versículo dice otra cosa, estás mal. Discusión, preguntas, respuestas, fuego en el Beit HaMidrash. Pasó lo que pasó, Rish Lakish murió. Trajeron a Rabbi Elazar Ben Pedat para reemplazarle. El nuevo Jajam, cuando Rabbi Yohanan decía una alajá, se levantaba y decía, Jajam, usted tiene mucha razón. Hay un versículo que va con usted, hay una Gemara, incluso escuché una clase de otro Jajam, usted tiene la razón. La primera, la segunda, la tercera vez, Rabbi Yohanan la pasó. Cuando ya vio que es un sistema, se volvió loco, pero no loco de término así exagerado, loco de manicomio. Y gritaba, ¿dónde está Rish Lakish? Caminaba en las calles levantando piedras, gritando Rish Lakish, se volvió loco. Vinieron Jajamín, hicieron una congregación, una tefilá, que a Kadosh Baruj Hu se le lleve a Rabbi Yohanan. Y falleció Rabbi Yohanan. La pregunta de los comentaristas es, si Jajamín tenían tanto poder en el rezo, ¿por qué no pidieron que se cure? Si se hizo loco, en vez que le pidas que se muera, que se cure. Respuesta fuertísima, de nada sirve que se cure. Ya no puede decir alajot basadas en el emet. ¿Por qué? Porque cuando uno discute y discute el Shem Shamayim, ¿qué buscaban a través de la discusión? No quién tiene razón, sino cuál es la raíz, cuál es el emet en el Shamayim. Buscar la raíz es buscar el emet. Hay una Gemara maravillosa, siempre me emociona esa Gemara, donde Raba, él lo mencionó, entre Abaye y Raba. Abaye y Raba en Yerushalmidat. ¿Cómo es una discusión? Yo te digo qué opino así, tú dices opinas así. Yo te ataco con una pregunta, tú me atacas con una pregunta. Yo te respondo la tuya, tú me respondes la mía. Y ahí van, una discusión muy grande en la Gemara, varias partes, varias preguntas y respuestas. ¿Quién gana? Normalmente, ¿quién de los dos ganó? ¿Quién gana una discusión? Cuando yo te hago una pregunta, tú te quedas con una cara de what y no sabes contestar, ahí gané. En una de esas, creo que era Raba, hace una pregunta a Abaye, pero muy fuerte, en el cual Abaye queda en knockout. ¿Qué tiene que seguir? El yesh. Gané. De repente dice Raba, ya va un minuto. Mi pregunta no es pregunta porque no es verdad. Hay eso que contradice la pregunta que yo hice y él mismo se rebate. ¿Por qué? ¿Eso qué demuestra? Que están buscando la verdad, no están buscando quién gana, están buscando la raíz. Eso significa, creo yo, Leshem Shamayim, es llegar al Shamayim para entender las cosas. Y como los prometí, ahora sí, como los prometí al principio, cómo a través de este concepto que compartimos hoy, eliminamos decretos. Cómo a través de este concepto damos caducidad
a problemas que tenemos en la vida. Para eso, quiero leerlos una Gemara. La Gemara Masejet Rosh Hashanah, página 19a, dice así. El 28 de Adar era un día de alegría. Hay una Megilat Ta'anit que habla de muchas fechas importantes en el calendario hebreo, donde muchos eran días de alegría y otros eran días de ayunos. Con el tiempo se quitaron muchos y se quedaron los principales. Purit, Tisha B'Av, Asara B'Tevet, pero había muchas más fechas. 28 de Adar era un día de alegría. ¿Qué ocurrió allá? Se decretó a través del reinado de Roma la prohibición de estudiar Torah y se canceló el decreto. La Gemara cuenta cómo se canceló. Cuenta la Gemara, una vez el reinado decretó que no estudien Torah, que no hagan Brit Milá y que profanen los Shabbatot. ¿Qué hizo Rabbi Yehuda ben Shamoa y sus amigos? Hicieron una manifestación y dijeron así: díganme por favor, señores romanos, ¿no somos una sola humanidad? ¿No somos acaso hermanos? ¿No venimos todos nosotros del mismo Adam Arishon? Escucharon los romanos del argumento y cancelaron el decreto. Agrego otro párrafo más conocido todavía, de los hijos de Jacob Avinu, donde se enfrentaron a muchos problemas ante Yosef, que no sabían que él es Yosef. ¿Qué frase dijeron? Bene ish echad nahnu. Somos todos los hijos de una persona. ¿No es más fácil decir somos hermanos? Los dos textos que los acabo de decir contienen un mensaje interesante. Las cosas tienen raíz. Si llegas y tocas la raíz, se entiende todo. Veremos el ejemplo de Yosef. Le están diciendo a Yosef, dime una cosa, no nos cuadra no cuadra lo que está pasando. ¿Por qué Shimon para acá? ¿Por qué Binyamin allá? ¿Por qué Yehuda está aquí? ¿Por qué Yosef no está? No entendemos. ¿Saben dónde están las respuestas a todas las preguntas? Cuando llegues a la raíz, al papá, y entiendas desde ahí todo lo que ocurrió. Y aquí viene la fórmula. Mientras separes entre Hashem y Elohim, los problemas van a seguir. ¿En qué momento llegas a la caducidad de las cosas? Benei shechad nachnu, av echad lekulanu. Como dijeron en Roma. Nada más por mencionar que todos venimos de una raíz, ya hace una unión entre los separados. ¿Se acuerdan que los dije que Akadosh Baruj Hu se llama... No, perdón. Sí. Su nombre de su justicia es Elohim. Pero las dos letras primeras, El, de Elohim. El es Gesed. El es Gesed. ¿Dónde aparecen las letras El, que es bondad? En Elohim, que es justicia. En izquierda, Smol, que es justicia. Y en el ángel encargado de ejecutar lo malo, que es Samech Mem, Alef Lamed, él. ¿Por qué en las tres cosas que simbolizan justicia hay las letras él? Para que sepas que dentro de todos los castigos está una bondad. ¿Cómo las das fechas de caducidad? Cuando encuentras el él en los problemas. Ahí llegas a una raíz. Y en esto se elimina el decreto. Vamos a finalizar
Hay un término, a ver cómo se dice en español. En hebreo se dice Afred umshol. Divide y vencerás. ¿Esa frase de quién es? No, ok, mejor, lo diré mejor. ¿Es el lema de quién es? Es el lema del Yetzer Hara. Dice Rabbi Eliyahu Dessler, Soda davar hu amok meod. העניין הוא שעיקר פגם החטא הוא בפירוד. Todos los pecados, dice Rabbi Eliyahu Dessler, viene cuando se separan las cosas y no se conecta una con la otra. Cuando no relacionas entre el castigo y el pecado y no entiendes que ese castigo vino a hacerte un llamado de atención a X pecado, ¿qué va a pasar? Vas a seguir haciéndolo, porque no los relacionas. ¿Cuál es la fuerza del Yetzer Hara? Separar y vencerte. No relaciones entre este acontecimiento y ese, y por lo tanto sigue pecando. ¿Cómo los hijos de Yosef, de Jacob, hicieron teshuvá? Cuando empezaron a juntar los casos. Oye, un minuto. Nosotros hicimos esto y nos pasó esto. Y ya va, y qué curiosidad que justo le culpamos de espía a nuestro hermano, que él era el chismoso de papi, y a nosotros nos tratan de espía. Qué raro. Qué raro que cuando le vendimos, le pusimos de unas carrozas de ismaelitas que vendían Nehot Utzri Balot. Y papá, para que contentemos a este rey, nos dio una bandejita con Nehot Utzri Balot. Y qué casualidad que justo Reubén, y qué casualidad que justo Shimón, el que dijo, es el que se encarceló. Es decir, ¿cuándo llegaron al entender lo que está pasando? Cuando juntaron todas las cosas y entendieron que hay una mano que mueve todos esos hilos. ¿Quieres llegar al emet en la vida? Leshem Shamaim. Empieza a juntar las cosas. ¿Cómo ganará el Yetzer Hara? Afred umshol. ¿Cómo le ganarás al Yetzer Hara? Juntando las cosas y entendiendo la raíz de todo. Tendrás Shalom Bait cuando entiendas que es una raíz. Entenderás la Torah mejor cuando entiendes que todo viene de una sola raíz. Entenderás los mensajes de Dios cuando juntes las claves, Morse que te manda. Porque te mandó una palabra, de aquí, y te mandó otra palabra allá, y nada más si juntas las 10 palabras, te sale la frase. Mientras separas, lo lees mal. Y nunca entenderás. Y por lo tanto vivirás la mentira. ¿Cómo es la verdad? Cuando juntas principio, medio y final, ahí llegas al emet. Ojalá que logremos en nuestra vida juntar los cables, juntar las ramas y llegar a las raíces de todas las cosas.